En 1918, mientras la Primera Guerra Mundial consumía Europa, algo más letal que cualquier batalla, comenzó a matar soldados estadounidenses en Kansas. No fue gas mostaza, no fueron ametralladoras alemanas. Fue una enfermedad respiratoria que apareció primero en Fort Riley, una base militar en el medio de Estados Unidos, y que en los siguientes 2 años mataría a más personas que toda la guerra, entre 50 y 100 millones de muertos. 3 a 5% de la población mundial entera. La pandemia más letal en la historia humana. Moderna. Y durante un siglo, la llamamos la gripe española. Pero en el momento en que comienzas a examinar dónde realmente comenzó, quién sabía qué y cuándo, y por qué el nombre mismo de la pandemia es una mentira deliberada, los detalles se vuelven imposibles de reconciliar con la narrativa oficial de un brote natural que simplemente sucedió. Porque pandemias naturales no comienzan simultáneamente en bases militares sobrepobladas, experimentando con vacunas. Gobiernos que no tienen nada que ocultar no suprimen reportes de prensa sobre muertes masivas para mantener moral de guerra. Y países que dicen la verdad sobre desastres no nombran enfermedades deliberadamente para culpar a naciones que no tuvieron nada que ver con su origen. Lo que sucedió en 1918 no fue simplemente una gripe que casualmente comenzó durante una guerra. Fue una catástrofe cuyo origen fue suprimido, cuya escala fue minimizada y cuyos muertos fueron enterrados en fosas masivas que nunca fueron reabiertas, porque las preguntas que esas fosas responderían son demasiado peligrosas para las instituciones que todavía existen hoy. Comencemos con el hecho más básico y más suprimido. La gripe española no comenzó en España, comenzó en Kansas, Fort Riley específicamente, una base militar del ejército estadounidense, aproximadamente 200 kilómetros al oeste de Kansas City. La mañana del 4 de marzo de 1918, un cocinero del ejército, llamado Albert Kitchell, reportó a la enfermería de la base, quejándose de fiebre, dolor de garganta y dolor de cabeza. Para el mediodía, más de 100 soldados en Fort Riley estaban enfermos con los mismos síntomas. Para el final de la semana, más de 500. Eso está documentado en registros médicos militares del ejército estadounidense. No es especulación, es historia registrada oficialmente. Pero en el momento en que intentas rastrear cómo esa información fue comunicada al público, o cómo las autoridades médicas respondieron, o qué medidas fueron tomadas para prevenir que soldados enfermos fueran enviados a Europa en barcos sobrepoblados, encuentras un vacío casi completo. Los periódicos estadounidenses en marzo de 1918 no reportaron el brote. Los registros médicos militares documentaron las enfermedades pero no emitieron advertencias públicas. Y lo más inquietante, soldados que estaban mostrando síntomas continuaron siendo embarcados hacia Francia para unirse a la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había entrado a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, apenas un año antes. El esfuerzo de guerra requería un flujo constante de tropas frescas. La moral pública dependía de la narrativa de que Estados Unidos estaba ganando, que los soldados estadounidenses eran fuertes y saludables, que la victoria era inevitable. Un brote de enfermedad letal en bases militares estadounidenses habría sido desastroso para esa narrativa. Entonces fue suprimido. No dramáticamente, no con órdenes secretas quemadas en chimeneas. Simplemente no fue reportado. Los editores de periódicos, trabajando bajo directrices de censura de guerra del gobierno, no publicaron historias sobre soldados estadounidenses muriendo de enfermedad en casa. Y esos soldados enfermos fueron enviados a Europa de todos modos. Lo que lo hace aún más inquietante es lo que estaba sucediendo en Fort Riley en las semanas previas al brote. Fort Riley era uno de varios campos de entrenamiento militares donde el ejército estaba experimentando con vacunas, específicamente una vacuna experimental contra meningitis bacteriana desarrollada por el Rockefeller Institute for Medical Research. En enero de 1918, aproximadamente 6 semanas antes del primer caso de gripe, soldados en Fort Riley recibieron esta vacuna experimental. Los registros del Instituto Rockefeller documentan que la vacuna fue administrada a tropas en Fort Riley como parte de ensayos experimentales. La conexión entre la vacunación experimental y el brote subsecuente de enfermedad respiratoria nunca fue investigada oficialmente. Pero investigadores independientes que han examinado los registros han notado el timing y han notado algo más inquietante. La vacuna de meningitis se cultivaba usando tejido de caballo. ¿Por qué importa eso? Porque la gripe de 1918
mostró características inusuales que desconcertaron a médicos en ese momento. No era como gripes estacionales anteriores. Mataba de maneras extrañas. Los pulmones de las víctimas se llenaban de fluido y sangre. El sistema inmune reaccionaba de forma exagerada, creando lo que los médicos llamaban una tormenta de citoquinas, que hacía que víctimas jóvenes y saludables murieran más rápido que los ancianos. Esa no es la forma en que las gripes estacionales naturales matan, pero es consistente con una respuesta inmune patológica a proteínas extrañas, como las que podrían haber sido introducidas a través de una vacuna cultivada en tejido animal y administrada a decenas de miles de soldados en condiciones no esterilizadas en campos militares sobrepoblados. No estoy afirmando que la vacuna causó definitivamente la pandemia. Estoy señalando que la pregunta nunca fue investigada, que el timing es sospechoso y que las instituciones que administraron las vacunas experimentales son las mismas instituciones que luego controlaron la narrativa sobre el origen de la pandemia. Para abril de 1918, el brote se había extendido a otras bases militares estadounidenses. Camp Funston, también en Kansas, Camp Devens en Massachusetts. Docenas de otras instalaciones militares reportaron brotes similares. Y para mayo, soldados estadounidenses llegando a Francia comenzaron a enfermarse en masa. Los hospitales militares en Europa se llenaron no solo con víctimas de batalla, sino con soldados sufriendo de enfermedad respiratoria severa. Pero los periódicos estadounidenses, británicos, franceses y alemanes, todos operando bajo censura de guerra, no reportaron esto. Reportar enfermedad masiva en tropas habría sido dar inteligencia al enemigo sobre debilidad militar. Entonces el brote continuó expandiéndose, sin advertencia pública, sin medidas de salud pública, sin cuarentenas. Y entonces sucedió algo que cambió toda la narrativa. En mayo de 1918, la enfermedad llegó a España. España era neutral en la Primera Guerra Mundial. España no tenía censura de guerra. Entonces, cuando el rey Alfonso XIII enfermó con gripe, los periódicos españoles lo reportaron. Cuando miles de civiles en Madrid enfermaron, los periódicos españoles lo reportaron. De repente, España era el único país en Europa reportando abiertamente un brote masivo de gripe. No porque España fuera el origen, sino porque España era el único país lo suficientemente honesto para admitir públicamente que estaba sucediendo, y así, por un accidente de censura de guerra y geopolítica, una pandemia que comenzó en Kansas fue extendida por militares estadounidenses y fue suprimida por gobiernos en guerra, se convirtió en la gripe española. El nombre mismo es una mentira conveniente, una mentira que permitió a gobiernos estadounidenses, británicos, franceses y alemanes evitar responsabilidad por su papel en extender la enfermedad mientras perseguían objetivos militares. Para el otoño de 1918, la pandemia había mutado. La segunda ola, que golpeó en septiembre y octubre, fue mucho más letal que la primera. Esta fue la ola que mató decenas de millones. Y aquí está donde la supresión se vuelve más oscura. El 28 de septiembre de 1918, Filadelfia realizó un desfile masivo para vender bonos de guerra. El Liberty Loan Parade, 200,000 personas asistieron, abarrotadas en las calles del centro, celebrando el esfuerzo de guerra. Los oficiales de salud pública de Filadelfia sabían que la gripe se estaba extendiendo. Los hospitales ya estaban viendo casos. Pero el desfile continuó porque cancelarlo habría sido admitir que algo estaba mal, lo cual habría perjudicado el esfuerzo de guerra. 3 días después del desfile, todos los hospitales en Filadelfia estaban abrumados. Para el final de la semana, 4,500 personas habían muerto. Los cadáveres se apilaban en las morgues. Las familias no podían enterrar a sus muertos porque no había suficientes trabajadores de funerarias. Los cuerpos fueron apilados en las calles esperando recolección. La ciudad cavó fosas masivas usando palas de vapor. Los cuerpos fueron depositados en trincheras sin ataúdes individuales, sin marcadores, sin registros de identidad. Y los periódicos de Filadelfia, incluso mientras la ciudad literalmente apilaba cadáveres, minimizaron la crisis. Los titulares hablaban de preocupaciones de salud y precauciones de gripe. No fue hasta semanas después, cuando la escala se volvió imposible de ocultar, que los periódicos admitieron que miles habían muerto. Filadelfia no fue única. La misma supresión, el mismo retraso en respuesta, las mismas fosas masivas, sucedieron en docenas de ciudades estadounidenses. Boston, Nueva York,
San Francisco, Seattle. Pero en el momento en que intentas encontrar registros completos de cuántas personas murieron, dónde fueron enterradas, cómo fueron identificadas, encuentras vacíos. Los certificados de defunción de víctimas de gripe en muchas ciudades están incompletos o perdidos. Las fosas masivas, cavadas en 1918, fueron cubiertas y nunca reabiertas. Los registros de hospitales de ese periodo muestran páginas faltantes o entradas borradas. ¿Por qué? Porque admitir la escala completa de las muertes habría requerido admitir que las autoridades sabían que la enfermedad se estaba extendiendo y eligieron priorizar moral de guerra sobre salud pública. Habría requerido admitir que desfiles y mítines de bonos de guerra y envíos de tropas continuaron incluso cuando los oficiales médicos advertían contra reuniones masivas. Habría requerido responsabilidad, y la responsabilidad durante tiempo de guerra, especialmente para decisiones que contribuyeron a muertes masivas de civiles, era políticamente imposible. Los registros fueron archivados de manera incompleta, y las fosas fueron selladas. Globalmente, la supresión fue aún más sistemática. En India, que estaba bajo dominio colonial británico, la pandemia mató entre 12 y 17 millones de personas. Eso es más de 5% de la población entera de India. Pero los registros británicos de muertes en India durante la pandemia son notablemente escasos. Los censos coloniales de ese periodo muestran caídas de población que no son completamente explicadas en registros oficiales. Investigadores que han estudiado el impacto de la pandemia en India han tenido que reconstruir números de muerte a través de registros de pueblos, testimonios orales y análisis demográfico porque la administración colonial británica simplemente no mantuvo o no preservó registros completos. ¿Por qué? Porque admitir que millones de súbditos coloniales murieron bajo dominio británico mientras los recursos médicos eran desviados para apoyar el esfuerzo de guerra habría sido desastroso para la legitimidad del imperio. En Alaska, comunidades indígenas enteras fueron eliminadas, pueblos donde el 100% de la población murió en cuestión de semanas. Los cuerpos fueron dejados donde cayeron porque no había nadie vivo para enterrarlos. Eventualmente, cuando las autoridades llegaron meses después, encontraron pueblos fantasma, cadáveres congelados, preservados en el permafrost del Ártico. Estos cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas y dejados. En 1997, científicos que querían estudiar el virus de 1918 excavaron algunas de esas fosas en Alaska. Encontraron tejido pulmonar intacto, preservado por el frío. Pudieron extraer y secuenciar el virus. Lo que encontraron fue inquietante. El virus de la gripe de 1918 no era como cepas de gripe anteriores o posteriores. Tenía características genéticas inusuales que los científicos todavía no entienden completamente. Algunos investigadores que han estudiado el virus han sugerido que muestra signos de haber sido adaptado o cultivado en condiciones no naturales antes de volverse pandémico. Eso no prueba que fue creado en laboratorio, pero sí plantea preguntas sobre qué experimentos exactamente se estaban realizando en laboratorios militares en 1918. Y si alguno de esos experimentos podría haber involucrado cultivar o mutar virus de gripe, y esas preguntas nos llevan de vuelta a los experimentos de vacuna del Instituto Rockefeller. El Instituto Rockefeller, en 1918, no era solo una institución de investigación médica, era un contratista militar que proporcionaba vacunas experimentales al ejército estadounidense bajo contratos gubernamentales. Los registros del instituto muestran que entre 1917 y 1918 produjeron y administraron millones de dosis de vacunas experimentales a tropas estadounidenses. Vacunas contra meningitis, vacunas contra tifoidea, vacunas contra múltiples enfermedades simultáneamente. Estos no eran ensayos clínicos cuidadosamente controlados con grupos de control y supervisión ética. Eran experimentos masivos, realizados bajo condiciones de guerra, donde soldados no tenían opción de rechazar. Y los registros de esos experimentos, los datos sobre efectos secundarios, las tasas de enfermedad en tropas vacunadas versus no vacunadas, están incompletos o clasificados. En 2008, investigadores que intentaban acceder a registros del Instituto Rockefeller de ese periodo encontraron que documentos clave habían sido perdidos durante mudanzas de archivo en décadas anteriores. Registros de vacunación de tropas en Fort Riley específicamente fueron descritos como extraviados. Conveniente. Lo que lo hace aún más inquietante es el patrón de dónde aparecieron primeros los brotes. La pandemia no se extendió gradualmente desde un solo punto de origen, como esperarías de un brote natural.
apareció casi simultáneamente en múltiples bases militares, en múltiples continentes, todos conectados por movimientos de tropas. Fort Riley en Kansas, Camp Funston en Kansas, Camp Devens en Massachusetts, varios campos en Francia, donde tropas estadounidenses estaban estacionadas, y luego, misteriosamente, en Brest, Francia, el puerto principal donde tropas estadounidenses desembarcaban, donde cientos de miles de soldados pasaban a través en condiciones de hacinamiento extremo. Ese no es el patrón de un virus de gripe aviar mutando naturalmente en una granja en Kansas, y luego extendiéndose gradualmente. Ese es el patrón de algo siendo transportado deliberadamente a través de redes militares. No estoy afirmando que el ejército estadounidense deliberadamente extendió una pandemia. Estoy señalando que el ejército estadounidense creó las condiciones perfectas para que una pandemia se extendiera. Posiblemente la inició a través de experimentación médica mal controlada. Definitivamente la extendió a través de movimientos de tropas continuos, a pesar de advertencias médicas, y luego suprimió información sobre lo que había sucedido. Y cuando la pandemia finalmente terminó en 1920, después de matar hasta 100 millones de personas, no hubo investigación oficial sobre su origen. No hubo comisión gubernamental examinando si experimentos militares habían contribuido. No hubo audiencias del Congreso sobre por qué la salud pública fue sacrificada por objetivos de guerra. No hubo responsabilidad para los oficiales que permitieron que desfiles masivos continuaran mientras la enfermedad se extendía. Hubo solo silencio. Y ese silencio fue mantenido durante décadas. No fue hasta los años 1970 segundos que historiadores comenzaron a cuestionar seriamente la narrativa de que la pandemia fue simplemente un desastre natural que casualmente coincidió con la Primera Guerra Mundial. No fue hasta los 1990 segundos que investigadores comenzaron a acceder a registros militares y médicos que documentaban los experimentos de vacuna y el timing de los brotes. Y no fue hasta los 2000 segundos que el origen estadounidense de la pandemia comenzó a ser ampliamente reconocido en literatura académica, y aún entonces, la mayoría de libros de texto y narrativas públicas todavía la llaman la gripe española. El nombre se quedó. La mentira se quedó, porque es más fácil culpar a España, que no tuvo nada que ver con el origen de la pandemia, que confrontar el hecho de que el gobierno estadounidense priorizó guerra sobre salud pública y mató a millones en el proceso, y las fosas masivas permanecen selladas. En Filadelfia, donde 4.500 murieron en una semana, las fosas cavadas en 1918 están ahora bajo estacionamientos. Y parques nunca fueron excavadas, nunca fueron memorizadas. Los cuerpos están todavía allí, sin marcar, sin nombre. En India, donde 12 a 17 millones murieron, no hay memoriales, no hay listas de nombres, no hay reconocimiento oficial de que el Imperio Británico falló en proteger a sus súbditos coloniales porque los recursos médicos fueron desviados a Europa. En Alaska, las fosas en el permafrost fueron excavadas solo porque científicos querían muestras de virus. Los cuerpos que no eran útiles para investigación fueron reenterrados sin identificación. Y en los archivos del Instituto Rockefeller, del Ejército estadounidense, del Departamento de Guerra, permanecen documentos que responderían definitivamente si los experimentos de vacuna contribuyeron al brote. ¿Qué sabían exactamente los oficiales militares sobre la enfermedad extendiéndose en bases? ¿Y por qué enviaron tropas enfermas a Europa de todos modos? Esos documentos existen. No fueron destruidos. Fueron clasificados, archivados, restringidos. Algunos han sido desclasificados en décadas recientes, pero solo parcialmente. Las secciones clave están redactadas. Las páginas críticas están perdidas, porque algunas verdades sobre cómo gobiernos priorizan guerra sobre vida humana, al parecer, son demasiado peligrosas para ser completamente reconocidas, incluso un siglo después. Algunos desastres deben permanecer envueltos en lenguaje conveniente, llamados pandemias naturales, en lugar de consecuencias de experimentación médica, militar y negligencia institucional. Y algunas pandemias deben ser nombradas deliberadamente para culpar a países que no tuvieron nada que ver con su origen, para que los países que sí tuvieron responsabilidad puedan evitar confrontar lo que hicieron, oculto en archivos clasificados, enterrado en fosas, sin nombre, suprimido durante un siglo. Olvidado hasta que investigadores comenzaron a hacer las preguntas incómodas sobre timing, sobre experimentos de vacuna, sobre por qué el origen estadounidense fue suprimido durante tanto tiempo. Y ahora, más de 100 años después,
Estamos excavando literalmente las fosas en Alaska, que prueban que el virus era inusual, que mataba de maneras que los científicos todavía no entienden completamente. Y estamos descubriendo que los registros que deberían responder por qué comenzó, cómo se extendió y quién sabía qué, están convenientemente incompletos, porque la gripe española no fue española, fue estadounidense, y las instituciones que la causaron, la extendieron y la suprimieron todavía existen hoy. Todavía controlan narrativas, todavía deciden qué archivos abrir y cuáles mantener sellados. Y por eso, un siglo después, todavía la llamamos por el nombre equivocado.